Esta mañana, mientras entraba a la iglesia, vi una escena que he visto tantas veces que casi pasa desapercibida. Una madre llegó tarde a misa con sus hijos pequeños. No llegó tarde por descuido ni por falta de respeto. Llegó tarde como llegan muchas madres, corriendo, cargando bolsas, con la mente dividida en mil cosas. Entró por la puerta lateral, con el bolso todavía colgado del hombro, y se persignó rápido. Tan rápido que no parecía un gesto de adoración, sino casi una disculpa. Una forma silenciosa de decir, perdón, Señor, llego así, como puedo. Mientras buscaba un lugar donde sentarse sin llamar la atención, vi algo en sus ojos. Algo que conozco muy bien. Algo que he visto en mí, y que seguramente tú también has visto en ti. Cansancio. Prisa. El deseo sincero de estar ahí, y al mismo tiempo la sensación de que su corazón ya estaba en otra parte. En la comida que aún no había preparado. En la ropa que se quedó sin tender. En la cuenta que vence mañana. En el problema que la espera al salir del templo. Y mientras la observaba, me hice una pregunta que hoy quiero hacerte a ti, con mucha calma, sin reproches, sin culpas. ¿Cuántas veces hemos entrado así a la misa? Con el cuerpo presente, pero con el alma dispersa. Cumpliendo un deber, pero sin encontrar el tesoro. Porque vamos, nos sentamos, respondemos, cantamos, nos ponemos de pie cuando toca, nos arrodillamos cuando toca, y sin embargo, algo dentro queda vacío. Salimos igual que como entramos. Sin paz. Sin consuelo. Sin sentir que Dios nos haya hablado de verdad. Y entonces pensamos que el problema está en la homilía. O en el sacerdote. O en los cantos. O en que la misa se nos hace larga. Pero déjame decirte algo con toda sinceridad y con mucho amor. La mayoría de las veces, el problema no está ahí. Hay un detalle. Uno solo. Tan pequeño que casi nadie lo nota. Tan invisible que pasa desapercibido domingo tras domingo. Pero tan poderoso que, cuando lo descubres, nunca vuelves a vivir la misa de la misma manera. Ese detalle no está en lo que el sacerdote dice. No está en lo que tú respondes. No está en lo bien o mal que cantes. Está en algo que sucede antes. Antes de que empiece la liturgia. Antes de que suene la primera campana. Antes incluso de que cruces la puerta del templo. Pero no te lo voy a decir todavía. No porque quiera crear misterio, sino porque si te lo digo ahora, lo escucharás, pero no lo sentirás. Y esto no se entiende solo con la cabeza. Se entiende con el corazón. Primero necesitamos mirar con honestidad algo que casi nunca queremos mirar. Necesitamos reconocer por qué hemos perdido algo muy importante en nuestra vida espiritual. ¿Por qué nos cuesta tanto entrar en silencio? Porque nuestra oración se ha vuelto rutinaria. Porque Dios parece lejano cuando, en realidad, nunca se ha movido de nuestro lado. Tal vez tú que me escuchas has sentido esto alguna vez. Vas a misa porque sabes que es lo correcto. Porque así te enseñaron. Porque lo llevas dentro desde siempre. Pero en el fondo, hay una herida silenciosa, sientes que no pasa nada. Que el evangelio no te toca. Que la comunión se ha vuelto costumbre. Que sales con más preguntas que respuestas. Si es así, no te vayas. No cierres este momento. Quédate conmigo. Porque lo que hoy inquieta tu corazón no es un signo de falta de fe. Es una señal de que tu alma está pidiendo algo más profundo. Algo más verdadero. Algo que no se encuentra en la prisa, sino en el silencio. Y ese camino, lo vamos a recorrer juntas, paso a paso. Hay algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta, pero que muchos sienten en silencio. Se puede ir a misa durante años, y seguir sintiéndose vacío. Se puede comulgar cada domingo, y no experimentar ningún cambio real en la vida. Se puede conocer todas las respuestas, todos los gestos, todas las posturas, y aún así no encontrarse con Dios. Y cuando eso sucede, el alma empieza a cansarse. No se nota de inmediato. No es un cansancio ruidoso. Es un cansancio suave, lento, casi imperceptible. Un cansancio que se manifiesta en frases como ¿estás? Ya no siento nada. La misa se me hace pesada. Antes me emocionaba, ahora no. Voy, pero no sé para qué. Entonces buscamos explicaciones. Pensamos que tal vez necesitamos una misa diferente.
Un sacerdote más elocuente. Un coro mejor. Un ambiente que nos inspire más. Pero la verdad es otra. Y duele un poco escucharla, pero es necesaria. La misa no deja de dar fruto porque Dios esté ausente. Dios siempre está presente. Dios nunca llega tarde. Dios nunca está distraído. El problema es que muchas veces somos nosotros los que llegamos sin estar realmente ahí. Llegamos con el corazón lleno de ruido. Con la mente fragmentada. Con el alma agarrada a 1000 preocupaciones que no soltamos ni siquiera por una hora. Entramos al templo, pero seguimos afuera por dentro. Y aquí aparece una confusión muy común. Creemos que la misa funciona automáticamente. Que por el simple hecho de estar presentes físicamente, algo debería pasar. Pero la vida espiritual no funciona como una máquina. Funciona como una relación. Y en toda relación, la presencia importa. No una presencia física. Una presencia interior. Tú puedes estar sentada frente a alguien a quien amas, y no estar realmente con esa persona. Puedes escucharlo hablar, y no escucharlo de verdad. Puedes responder, pero no abrir el corazón. Lo mismo sucede con Dios. No es que Él no hable. Es que nosotros no siempre estamos en condiciones de escuchar. Vivimos corriendo. Saltamos de una tarea a otra. De una preocupación a la siguiente. Y cuando por fin entramos a la iglesia, el cuerpo se detiene, pero el alma sigue corriendo. Por eso, muchas veces, la misa nos pasa por encima sin tocarnos. Cristo se entrega. La palabra se proclama. El cielo se abre en el altar. Y nosotros estamos ahí, pensando en otra cosa. No porque seamos malos cristianos. No por falta de fe. Sino porque nadie nos enseñó algo esencial. El alma necesita ser preparada. No se puede pasar del ruido al misterio en un segundo. No se puede entrar en lo más sagrado sin hacer una transición interior. No se puede pretender escuchar a Dios con el corazón lleno de voces. Y aquí está la raíz del problema. No hemos perdido la fe. Hemos perdido el umbral. Ese momento invisible entre la vida cotidiana y el encuentro con Dios. Ese espacio interior donde el alma se aquieta y se dispone. Ese, antes, que casi siempre saltamos. Llegamos justo a tiempo. Nos sentamos rápido. Abrimos el misal. Rezamos algo de memoria. Y creemos que eso basta. Pero el corazón sigue dividido. Y un corazón dividido no puede recibir en plenitud. Por eso la misa se vuelve rutina. Por eso la oración se vuelve seca. Por eso la Eucaristía deja de ser asombro y se vuelve costumbre. No porque Cristo haya dejado de darse. Sino porque nosotros llegamos llenos, y Dios solo puede llenar al que se reconoce vacío. Hay algo que aún no te he dicho. Ese detalle invisible del que te hablé antes. Eso que cambia una misa entera. Ya estás cerca de comprenderlo. Pero antes, necesito contarte algo. Algo que yo misma tardé años en entender. Y es ahí donde vamos a ir ahora. Hubo un tiempo en mi vida en que yo también iba a misa así. Presente por fuera. Dispersa por dentro. Iba porque sabía que era importante. Porque lo había aprendido desde niña. Porque, de algún modo, sentía que ahí debía estar. Pero si soy honesta, muchas veces salía igual que como entraba. Sin luz. Sin respuesta. Sin sentir que algo hubiera tocado lo profundo de mi corazón. Y durante mucho tiempo pensé que eso era normal. Que la vida espiritual simplemente era así. Que había que perseverar, aunque no se sintiera nada. Hasta que un día entendí algo que lo cambió todo. Quiero llevarte conmigo a ese momento. Fue hace muchos años, cuando todavía vivía en la casa de mis padres. Mi padre era un hombre sencillo, de pocas palabras, pero de fe profunda. Iba a misa todos los días, antes de que amaneciera. Salía cuando aún estaba oscuro, cuando la ciudad dormía, cuando el silencio era casi total. Y yo, algunas veces, lo acompañaba. No por devoción, te lo confieso, sino más bien por obediencia. Una mañana, medio dormida, le pregunté algo que siempre me había intrigado. Papá, ¿por qué sales tan temprano si la misa es a las 7 y todavía faltan más de 40 minutos? Él me miró con una serenidad que no entendí en ese momento y me dijo.
Hija, porque yo no voy solo a la misa. Voy primero a prepararme para la misa. Esas palabras se me quedaron grabadas. No porque las entendiera, sino porque algo en su tono me hizo sentir que ahí había una verdad muy profunda. Durante años no las comprendí del todo. Las recordaba, sí, pero no las vivía. Fue mucho después, con el tiempo, con la oración, con los fracasos espirituales, con las noches en las que parecía que Dios guardaba silencio, cuando esa frase empezó a revelarse. Mi padre no llegaba temprano por costumbre. No lo hacía para cumplir mejor. No lo hacía para quedar bien ante nadie. Llegaba temprano porque sabía algo que yo no sabía todavía. El alma no puede entrar de golpe en el misterio. Necesita tiempo. Necesita silencio. Necesita desprenderse del ruido del mundo. Y ahí entendí el detalle invisible. La misa no comienza cuando el sacerdote entra en procesión. La misa comienza cuando tú decides, conscientemente, disponerte interiormente para ese encuentro. Antes de la liturgia. Antes de los cantos. Antes de las palabras. Comienza en ese momento en que el corazón se aquieta. En que el alma deja de correr. En que decides dejar, aunque sea por un instante, todo lo demás en manos de Dios. Ese es el detalle que casi nadie ve. Porque no se nota por fuera. No tiene forma. No tiene palabras visibles. Pero sin él, todo lo demás se queda en la superficie. Puedes escuchar el Evangelio, y no escuchar nada. Puedes recibir la Eucaristía, y no dejarte transformar. Puedes estar en el lugar más sagrado, y seguir lejos por dentro. No porque Dios no se entregue, sino porque tú no llegaste preparada para recibir. Y aquí quiero que me escuches con mucha atención. No se trata de llegar perfecta. No se trata de llegar sin problemas. No se trata de llegar con el corazón en orden. Se trata de llegar consciente. Consciente de lo que traes dentro. Consciente de tu cansancio. Consciente de tus cargas. Consciente de tu necesidad. Porque solo el que reconoce su pobreza puede abrir las manos. Y solo el que abre las manos puede recibir. Ese es el secreto que cambia una misa entera. Y no tiene nada de complicado. Pero sí exige algo que hoy nos cuesta muchísimo, detenernos. En el próximo momento, quiero mostrarte cómo se hace esto en la práctica. No en teoría. No para personas especiales. Sino para ti, tal como estás, con la vida que llevas. Porque saber que hay que prepararse es una cosa. Pero saber cómo hacerlo, es otra muy distinta. Y ahí es donde muchos se pierden. Aquí es donde muchas personas se detienen. Porque cuando escuchan que hay que prepararse, piensan que se trata de algo complicado. De largas oraciones. De fórmulas especiales. De saber rezar bien. Y entonces se dicen a sí mismas: eso no es para mí. No tengo tiempo. No sé cómo hacerlo. Pero la preparación interior no es una técnica. Es una disposición del corazón. Y quiero hablarte de esto con mucha sencillez. La mayoría de nosotros llegamos a misa cargados. No con bolsas visibles, sino con pesos interiores. Preocupaciones. Cansancio. Miedos. Expectativas. Heridas que no han sanado. Y entramos al templo sin soltar nada. Nos sentamos con todo eso encima. Escuchamos con todo eso encima. Comulgamos con todo eso encima. Y luego nos preguntamos por qué no sentimos nada. Porque el alma, cuando está llena de ruido, no puede escuchar. Y cuando está llena de cosas, no puede recibir. Por eso, la preparación interior empieza con algo muy concreto. Reconocer lo que traes dentro. No para resolverlo. No para analizarlo. No para entenderlo todo. Solo para ponerlo delante de Dios. Antes de la misa, en casa, en el camino, o ya dentro del templo. Necesitas unos minutos de verdad. No muchos. Pero sí reales. Minutos en los que le dices a tu alma: ahora nos detenemos. Ahora no vamos a correr. Ahora vamos a estar aquí. Y en ese silencio, empiezas a nombrar. Con palabras simples. Sin adornos. Señor, vengo cansada.
Vengo preocupada por esto. Vengo con miedo. Vengo con rabia. Vengo con alegría, pero también con confusión. Nombrar es importante. Porque lo que no se nombra se queda escondido. Y lo que se queda escondido sigue pesando. Después de nombrar, viene lo más difícil. Y también lo más liberador. Soltar. No con la mente. Porque la mente quiere controlar. Quiere soluciones. Quiere garantías. Soltar con la voluntad. Decirle a Dios, con sencillez y verdad. Esto te lo entrego ahora. No porque ya no me duela. Sino porque confío en que tú sabes mejor que yo qué hacer con ello. Y uno por uno, vas dejando caer los pesos. No desaparecen mágicamente. Pero dejan de estar en tus manos. Y cuando tus manos interiores se vacían, algo cambia. Ya no entras a misa para cumplir. Entras para recibir. Ya no te sientas a observar. Te sientas a encontrarte. Porque Cristo no puede llenarte si llegas llena de ti misma. De tus preocupaciones. De tus planes. De tus ruidos. Cristo solo puede llenarte cuando llegas pobre. Necesitada. Abierta. Y aquí quiero decirte algo muy importante. No esperes sentir algo especial. A veces no hay emoción. A veces no hay consuelo. A veces no hay lágrimas. Pero hay espacio. Y ese espacio es donde Dios actúa. La preparación interior no garantiza sentimientos. Garantiza presencia. Y cuando hay presencia, la misa deja de ser un rito vacío. Y empieza a ser un encuentro real. Todavía hay algo más que necesitas saber. Porque incluso cuando hacemos todo esto, la mente se sigue yendo. Se distrae. Se escapa. Y eso no significa que lo estés haciendo mal. En el siguiente momento quiero hablarte de eso. De la distracción. Y de cómo, en lugar de ser un obstáculo, puede convertirse en camino. Hay algo que suele desanimar mucho a las personas que intentan orar de verdad. Empiezan con buena intención. Hacen silencio. Entregan sus cargas. Y, aún así, la mente se va. A la conversación pendiente. Al problema que no se resolvió. A la cuenta que hay que pagar. Al miedo que aparece sin aviso. Entonces piensan. No sirvo para esto. No sé orar. Mi mente no se calla. Y poco a poco, se rinden. Pero quiero decirte algo con toda claridad. La distracción no es el enemigo de la oración. El verdadero problema no es distraerse. El problema es no volver. La mente es como un niño inquieto. No obedece solo porque se le ordene. Necesita paciencia. Necesita constancia. Por eso, la oración no consiste en obligarte a pensar en Dios todo el tiempo. Consiste en volver a Él cada vez que te das cuenta de que te has ido. Te distraes, y vuelves. Te distraes otra vez, y vuelves. Sin reproches. Sin juicios. Sin violencia interior. Ese volver constante es la oración más sincera. Y aquí hay algo muy importante. No vuelvas a una idea. Vuelve a una presencia. Porque las ideas cansan. Las ideas se agotan. Pero una presencia sostiene. Por eso, cuando estés en la iglesia, vuelve siempre al mismo lugar. Al sagrario. A Cristo que está ahí, esperando. Tal vez no sepas qué decirle. No importa. A veces basta con mirarlo interiormente y decir: aquí estoy de nuevo, Señor. Y vuelves. Ese gesto, repetido una y otra vez, va educando el alma. Va creando en ti una capacidad nueva, la capacidad de estar presente. Y cuando aprendes esto en la misa, algo maravilloso sucede. Empiezas a llevarlo a toda tu vida. Antes de dormir. Antes de una conversación difícil. Antes de tomar una decisión importante. Antes de enfrentar un día pesado. Haces lo mismo. Te detienes. Nombras lo que llevas dentro. Lo entregas. Y vuelves. Y poco a poco, el silencio interior deja de ser incómodo. Deja de dar miedo. Empieza a sentirse como un hogar. Descubres que Dios siempre estuvo ahí,
que nunca dejó de hablar, que nunca se alejó. Eras tú quien no podía escucharlo por el ruido. La misa, entonces, deja de ser un momento aislado del domingo. Se convierte en el centro. En la fuente. Empiezas a escuchar palabras del Evangelio que parecen dichas para ti. Para tu situación concreta. Para lo que estás viviendo hoy. Sales con una paz que no depende de que tus problemas se hayan resuelto. Depende de saber que no estás sola. Y ahora quiero decirte algo que es muy importante. Algo que puede marcar la diferencia entre un intento pasajero y un cambio real. No recorras este camino sola. La vida espiritual no se sostiene en aislamiento. Se sostiene en comunión. Por eso, cuando decidas vivir la misa de otra manera, compártelo. Con alguien de confianza. Con alguien que también esté buscando. Dile. Quiero llegar antes. Quiero hacer silencio. Quiero preparar mi corazón. Caminar juntos hace el camino más fiel. Más humano. Más verdadero. Estamos llegando al final de este mensaje. Pero en realidad, estamos llegando al comienzo. En el último momento quiero ayudarte a sellar esto. No como una emoción bonita, sino como una decisión concreta. Hemos caminado juntas despacio. Sin prisa. Porque las cosas del alma no se comprenden corriendo. Ahora quiero que te detengas un momento. No para pensar, sino para escuchar lo que ya se ha movido dentro de ti. Tal vez has reconocido algo de tu propia vida en estas palabras. Tal vez te has visto entrando a misa cansada, distraída, dividida. Tal vez has sentido ese vacío silencioso que no siempre sabemos explicar. Si es así, no te culpes. No significa que tu fe esté mal. Significa que tu corazón está vivo y quiere algo más profundo. Y ahora viene lo más importante. Todo lo que hemos dicho no sirve de nada si se queda solo en palabras. Tiene que convertirse en una decisión. No una decisión grande. No algo heroico. Algo sencillo y fiel. A partir de ahora, cada vez que vayas a misa, llega aunque sea 5 minutos antes. No para rezar más oraciones. No para hacer algo especial. Solo para estar. Quédate en silencio. Mira hacia el sagrario. Y haz 3 cosas muy simples. Primero, nombra lo que traes en el corazón. Todo. Sin censura. Segundo, entrégalo. Díselo a Jesús con tus propias palabras. Esto es tuyo. No mío. Y tercero, pídele que prepare tu corazón para recibir lo que Él quiere darte en esa misa. Nada más. Si te distraes, vuelve. Si te distraes otra vez, vuelve de nuevo. Con paciencia. Con humildad. Eso es oración verdadera. Si haces esto con constancia, algo va a cambiar. Tal vez no de forma espectacular. Tal vez no de inmediato. Pero vas a empezar a notar señales. Palabras que te tocan. Gestos que cobran sentido. Una paz que aparece sin razón aparente. La misa dejará de ser una rutina. Se convertirá en un encuentro. En el momento que sostiene toda tu semana. Porque la misa no se vive bien por hacer más cosas. Se vive bien cuando llegas con el corazón abierto. Recuerda esto, y no lo olvides. El detalle invisible que lo cambia todo no está durante la celebración. Está antes. En la disposición interior. En el silencio. En la entrega. Y esto no es solo para la misa del domingo. Es para toda tu vida de oración. Para cada momento en que quieras acercarte a Dios. Si este mensaje ha tocado algo en ti, no lo guardes solo para ti. Compártelo. Tal vez alguien más necesite escuchar que no está fallando. Que solo necesita aprender a llegar. Y si deseas seguir caminando más profundo en esta vida de oración, te invito con todo el corazón a suscribirte a este canal. Misterios de la oración. Aquí seguimos aprendiendo juntas a hacer silencio. A escuchar a Dios. Y a vivir la fe no como una costumbre, sino como un encuentro vivo. Gracias por quedarte hasta el final. Que Dios te bendiga. Que te conceda un corazón atento. Y que cada misa, a partir de ahora, sea un paso más cerca de Él.